Hola. Yolanda. ¿Qué tal, Santiago? Lua. ¿Qué tal? Pancho. Alma, ¿cómo estás? Mariel, ¿qué tal? Fran. Lucy. María. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Yadira? Kate, bendiciones, ¿qué tal? Mari, Laia, Jack, Vanessa, ¿qué tal, Vinci? I'm Rose, ¿qué tal? Vero desde Argentina, hola. Hola desde Argentina, Lucy, ¿qué tal? Desde Chile, México, España, hola Doménica, ¿qué tal Irma? Alan, ¿cómo estás? Sonia, preguntadme, familia, I'm here for you. Coli, ¿qué tal? El 11 de 11 viene en camino. El 11 es un número maestro. Sí es, Dayana, sigue. Graciela, ¿qué tal? Desde Chile. ¿Qué se viene del 11 al 11? Se viene un nuevo Northstar. Pronto abriremos un nuevo Northstar, pero queda un mes aún. Pero ahí se viene. Ya lo pongo para que os vayáis concienciando. Yo tengo un 11 en mi fecha. ¿Qué representa el 11 al 11? El 11 al 11 es un número maestro. ¿Qué significa ver tantos números repetidos en el día? Por ejemplo, si ves el 11 al 11, el 11 del 11, si ves 33, 33, si ves básicamente números repetidos, básicamente son mensajes para ti. Pero no mensajes porque alguien te ha hecho llegar un mensaje en un número angelical, no, básicamente son patrones. Todo lo que conocemos en la realidad es información y los números son información. Entonces cada número tiene una carga energética. Más allá de, hay dos variantes. Hay la carga energética que conlleva el número en sí, tanto como la carga energética que nosotros desde el inconsciente colectivo le otorgamos. Entonces esos números llevan una carga energética y esa carga energética se manifiesta alrededor nuestro a través de nuestra vibración. Entonces, si tú ves un número repetido constantemente, tienes que darte cuenta de que no sea el sistema de activación reticular, que es tu mente, que tu mente cuando le dices coche amarillo, todo el rato ve coches amarillos. Cuando le dices mujer embarazada, si tu hermana se queda embarazada, constantemente ve mujeres embarazadas. Si tu hermano se compra unos zapatos Nike de no sé qué marca, no sé qué modelo, automáticamente vas a ver esos zapatos todo el rato. Entonces tienes que tener en cuenta de que no sea tu mente la que constantemente está llevando la atención hacia eso, que se llama el sistema de activación reticular. Entonces lo que tienes que darte cuenta es de identificar los patrones. Si constantemente ves el 11-11 o el 33-33, básicamente son patrones. Son patrones, un causa y efecto que se repite constantemente es un patrón. Entonces tienes que entender que todo lo que ves a través de los 5 sentidos es un efecto de tu vibración. O sea, todo lo que tú ves, todo lo que tú experimentas, la casa donde vives, las personas que te rodean, las energías que entran en tu vida, las emociones y sentimientos que entran dentro de tu vida, los pensamientos que están en tu vida, todo lo que te rodea, todo lo que ves a través de los 5 sentidos es un efecto de tu vibración, es un efecto de la información que tienes aquí dentro de tu psique, ya que todo lo que nosotros vemos lo reproducimos a través de la película de nuestra mente, y por eso se dice que no sabemos si estamos en una simulación o no. Por eso Jesucristo decía que nuestro reino no es de este mundo. Por eso dice que para llegar al reino tienes que abstraerte del mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque todo lo que vemos a través de los 5 sentidos es un efecto de nuestra vibración, de nuestra energía. Entonces, el 11-11, todos estos números, Carl Jung, por ejemplo, a esto le decía sincronicidad, es básicamente un mensaje individual para ti, no para todos es el mismo, individual para ti, en base a tu propia vibración. Eso es lo que tú tienes que identificar. Es como los sueños. Yo no te puedo decir qué es lo que has soñado. No te puedo decir qué significado tiene. Solamente tú puedes.
¿Por qué? Porque básicamente es individual para tu propia energía, para tu propia vibración, para lo que tú estás experimentando, para lo que tú estás viviendo en ese momento. Tiene sentido, ¿no? Es obvio. Entonces, son mensajes, basically. Es como los animales que les aparecían a los nativos americanos iba a decir en India, a los indios americanos en Estados Unidos en su momento, que eran los taínos y los anteriores a los taínos, que básicamente los milenarios de la cultura milenaria mexicana, etc. Esos son los antiguos Sioux, los antiguos nativos americanos indios, se podría decir, ¿no? Taínos. Entonces ellos tenían animales, y esos animales, al igual que también los celtas en Irlanda, tenían como animales que se les aparecían, ¿no? Al fin y al cabo, estamos debajo del mismo sol, sigue pasando lo mismo. Lo único que esos animales eran mensajes. Por ejemplo, las abejas tienen una vibración concreta. Las abejas normales, las abejas que son voluntarias, las que sirven a la reina, vibran en una frecuencia de 350 Hz, que es una vibración de voluntad, en comparación de las abejas que vibran, de la abeja reina, que es la que vibra a 450 Hz. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando te aparece una abeja reina, esta es una vibración de 450 Hz, que es una vibración de amor. Y cuando ves una abeja normal, básicamente esta es una vibración de voluntad, de aceptación, de coherencia, que es una vibración básicamente de una abeja, básicamente es una vibración de 350 Hz, que es la que te está diciendo, como hemos dicho, todo lo que te aparece a través de los 5 sentidos es un efecto de tu vibración, es un mensaje. Y cuando eso lo ves repetidamente es un patrón que tienes que identificar en tu vida. Para mí, el 33 no es lo mismo que tú lo veas, por ejemplo. Entonces tienes que identificar esos patrones en tu vida. Es como la medicina un poco, ¿no? Si hay una frase que era de Hipócrates, que era, si tú no eres tu propio, ¿cómo decirlo? Tu propio médico, la propia persona que sabe curar, básicamente te llama tonto. No recuerdo bien la frase, pero era como si tú mismo no eres tu propio médico, el tonto no es el que está ahí fuera, el tonto eres tú. Entonces es un poco lo mismo, tú tienes que saber identificar tu propia vida, tus propios patrones, porque este sistema del colegio de te digo lo que tienes que hacer, de que si hay un profesor ahí que te dice lo que tienes que hacer y si no está el profesor no sabes qué hacer, básicamente eso es llamarse estúpido en lo que era el pasado. Entonces tenemos que aprender a identificar esos patrones, aprender todo esto para nuestra propia vida, al fin y al cabo, ¿no? Porque la idea es aprender, este refranero popular que dice que lo importante es aprender a pescar, no que te den el pescado, ¿no? Bueno, familia, preguntadme que yo me enrollo. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Lo que veo son ojos que hablan más allá de la vista. Gracias. Toltecas. Toltecas también, que tenían los tótems. ¿Crees en las religiones? A ver, ¿cómo lo explico? No practico ninguna religión, pero las religiones tienen parte de verdad, porque son doctrinas para tu propia elevación de la conciencia. Quitando la manipulación. Quitando la iglesia y quitando la manipulación. Estamos hablando de las religiones como doctrina. Por ejemplo, la Torá, que son los 5 primeros libros de Moisés, la Torá significa instrucción. O sea, el significado de la palabra Torá significa instrucción. Entonces, las religiones, lo que nosotros entendemos como religiones, porque el concepto de religión, etimológicamente, no tiene nada que ver con lo que ahora nosotros concebimos como religiones, son doctrinas. ¿Para qué? Para nuestra propia elevación de la conciencia. Por eso en el Ramadán, por eso en el Islam hacen el Ramadán, que es ayuno, básicamente. ¿Por qué no comen cerdo? Porque el cerdo es un animal súper sucio. ¿Por qué oramos? Porque orar significa estar pensando constantemente en lo que quieres. Eso es lo que quieres y lo que quieres manifestar, básicamente, ¿no? Lo que quieres atraer en tu vida. Entonces son doctrinas para tu propia elevación de la conciencia. David y Goliat, la historia de Moisés. Me explico, ¿verdad? Entonces no creo en las religiones, sino que utilizo las religiones para mi propia elevación de la conciencia, porque son doctrinas. Las abejas en teoría no deberían volar por su forma, así es. Pero tienen es como los escarabajos, que por eso eran tan sagrados en Egipto. Sus alas son, no sé cómo explicarlo, porque no conozco realmente cómo funciona, pero sus alas básicamente tienen la potencialidad de volar. Y hay como muchos estudios acerca de los escarabajos y de las alas de los escarabajos también.
Y se dice que de esa misma tecnología que utilizan los escarabajos para volar es de la misma manera en la cual se hicieron las pirámides, se hicieron todo tipo de construcciones gigantescas, básicamente. Entonces es muy potente, ¿eh? Cuarto live donde te veo, amigo. Gracias siempre por compartir tu sabiduría. Gracias, Rafa. ¿Dónde eres? Flaquita, me está pasando que estoy viendo las personas antes de llegar. Premoniciones se llaman. Así es, o sea, tú realmente las premoniciones y las visiones al fin y al cabo son atemporales porque las ves con el tercer ojo en este sentido, ¿no? Las ves con algo que está fuera, con esta conciencia que está fuera del espacio y del tiempo. Entonces, si está fuera del espacio y el tiempo, significa que está fuera de lo que nosotros entendemos como pasado, presente y futuro, ya que realmente no existe, sino que es un eterno presente. Entonces, como está fuera del pasado, presente y futuro, está dentro de este o sea, está fuera de este espacio-tiempo, tienes la capacidad, tienes las premoniciones, tienes la capacidad de ver visiones, de entender imágenes y de llegar a una información que no ha pasado en el momento aún, que es en un futuro, ¿no? De ver a esas personas llegar. Y de lo mismo del pasado. Eso son premoniciones, ¿no? En este caso. Están fuera de este espacio-tiempo. Amo todo lo que hablas. Gracias, Ángela. Vivo rodeada de abejas y no me pican. Solo se me acercan y vuelan a mi alrededor. Pues ya sabes. Si no eres tu propio doctor, estás muerto. Esa es la frase. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? ¿Cómo saber qué número tienes? La fecha de nacimiento. Súmala. La mía es 3. El mío es 3. Tengo miles de preguntas si lo sabes. Mira, Noga Eugenia, que está aquí, se llama Camila, está dentro de Northstar. Y dentro de Northstar lo que hacemos es cada semana lo que hacemos es repasar contenido y al final de la semana pues tenemos una reunión en la cual yo en esa reunión respondo todas las preguntas y respuestas. Por eso cuando os pregunto ¿cuántas preguntas tenéis aquí? Camila me pone que tiene 1000 preguntas. Este domingo las vemos, Camila. Isaac, ¿te has enamorado de un hombre? Nunca me he enamorado de un hombre. Por suerte, por desgracia, nunca me he enamorado de un hombre. Mi hija nació un viernes 13. El 13 es todo lo contrario, no da mala suerte. Esto es lo que te hacen creer, pero el 13 no da mala suerte. ¿Cuál es tu edad? Lo digo en cada live. ¿Qué edad crees que tengo? ¿Crees que Jesús el Cristo existió? Jesucristo 100% existió. Pero la narrativa bíblica que hay no es la correcta. Jesucristo no murió a los 33 años. Murió de mayor en la India a los 84. Me encanta cómo sabes tanto. Gracias. Borislava, ¿qué tal? Qué importante lo que dijiste de Hipócrates. Hace años que aprendí a gestionar mi salud y ser soberana. 62 años y no tomo absolutamente nada de la Big Pharma. Sin medicamentos, así es. Yo experimenté el 13 como la muerte para mi renacer. Así es, el 13 no es mala suerte, el 13 es renacer. 3 y 1. 1 significa comienzo y 3 significa creatividad. Es renacer. La energía crística es el verdadero cristianismo. Yes. Pero bueno, a mí hablar de cristianismo y hablar de todo esto me chirría un poco, pero bueno, es espiritualidad al fin y al cabo, ¿no? Porque cuando hablas de cristianismo, de religiones, las religiones lo que te enseñan es espiritualidad. Entonces lo mágico de las religiones es la espiritualidad. Que la espiritualidad es desarrollo personal al fin y al cabo, pero es desarrollo espiritual, que va más allá de lo físico. Todo eso lo enseña en Northstar, así es. Borislava estuvo dentro de Northstar. Déjame opinar tu comentario para que veáis que todo lo que estoy diciendo realmente está dentro de Northstar. Yo perdí la fe. Israel masacrado, palestinos y ambos adoran al mismo Dios. Algo no me cuadra. Así es, algo no cuadra. Y si te das cuenta, ¿por qué es Israel el que está masacrando? Y por qué es Israel también al que se le ha bombardeado. O sea, si te das cuenta, ¿por qué los países que más información y cultura tienen acerca de nuestro origen son los que están siendo bombardeados? O sea, si piensas un poco más allá, te darás cuenta de por qué. Y no es que hayas perdido la fe, o sea, la fe... Claro, ¿la fe por qué? Dime, ¿la fe a qué?
¿La fe en la humanidad o la fe en la religión? Porque si es la fe en la religión te lo compro, pero la fe en la humanidad es lo que quieren que pierdas, básicamente. Los esenios, ¿quiénes son para ti? Es que soñé, no son la pérdida de tener la espiritualidad. No sé si algo tiene que ver con la espiritualidad. O sea, los esenios tienen más que ver con la espiritualidad que nada, la verdad. Es full espiritual. O sea, Jesucristo era un esenio. ¿Has leído Conversaciones con Dios y Neil Donald? Sí, brutal. ¿Crees que nosotros somos Dios o una molécula de Dios? Somos Dios y somos una molécula de Dios a la misma vez. Somos la obra y el artista a la vez. Aloha desde Argentina. ¿Crees en las llamas gemelas? Creo. ¿Crees que cada uno de nosotros somos Dios? Lo creo. Somos la obra y el artista a la vez. ¿Se puede decir que los hijos del mal son los pensamientos negativos y los hijos de la luz son los pensamientos... ¿Cómo? Se puede decir que los hijos del mal son los pensamientos negativos y los hijos de la luz son los pensamientos positivos. O sea, no sé de dónde sale esta analogía, pero tiene sentido por lo que comentas, ¿no? Pero no le daría muchas vueltas a esto, o sea, no tiene mucho sentido tampoco. Carmen, ¿qué tal? Justo acabo de hacer una reunión ahora con Carmen, que está en Northstar. Dite algo, ¿no, Carmen? Coméntales. Saludos desde Chile. Alain, ¿qué tal? Movimiento lineal. Escucho conversaciones lejanas hasta a veces en el tiempo. Así es. Se llama clariaudiencia. A mí me pasa mucho esto, ¿eh? Escucho no voces en este sentido porque no son voces, pero es como que te llega información pero que no es visual. ¿Sabes? Te llega mucha información que no es visual. ¿Qué piensas de la disociación o despersonalización? A ver, creo que es algo que nos puede llegar a pasar a todos, ¿no? Simplemente es ¿cómo se dice? Es que tu sistema de creencias se hunde, o sea, no va más allá de derrumbar al ego. Entonces, el momento que derrumbas al ego, que derrumbes ese sistema de creencias que literalmente no te ha servido para nada, es cuando tienes esa disociación, ¿no? Tienes esa despersonalización y te das cuenta de que eres mucho más de lo que tú creías, de que hay mucho más allá de lo físico, básicamente, mucho más allá de tu sistema de creencias, y ahí es cuando tienes un renacer, ¿no? Un despertar, que se llama la noche oscura del alma. ¿Sabes qué significa contravolar? No. Ya veo muchas horas repetidas. Atender el teléfono antes de que suene. Me visitan libélulas. Las libélulas, ojo, tienen no recuerdo cuál era el significado, pero es un significado espiritual potentísimo. Y en China, que flipas, en China, la libélula, por ejemplo, en inglés, la libélula se llama dragonfly. Es como un dragón volante, ¿no? Y en China tienen un significado similar. No recuerdo cuál era, pero tienen un significado similar, porque en su momento veía muchísimas libélulas, pero tienen un significado, pero no me acuerdo cuál era. Cuenta anécdotas de una posible esquizofrenia. Yo no he sufrido esquizofrenia, entonces poco puedo, la verdad. ¿Qué tal, Ana? Ana también ha hecho llamada hoy. Comenta. No eres tú, Camila, es la otra Camila. ¿Sabes que la persona que amo me dejó mis pensamientos? ¿Sabes? La persona que amo me dejó mis pensamientos. ¿Pueden cambiar en algo el sentir de mi expareja? O sea, totalmente. Totalmente. O sea, en 2 años no te vas a acordar. Si ya no estás con esa persona, bueno, en 2 años, si haces la función de querer olvidar, no de querer olvidar, sino de querer avanzar, de querer trascender esos sentimientos y querer trascender esas emociones. Porque si vives en ellas, vives en el pasado, básicamente. Soy fanático de tu contenido y filosofía de vida. Gracias. Qué curioso. Vanessa, el silbido de mis pensamientos pueden cambiar. Sí pueden. ¿Cómo puedo saber mi... Esme, gracias. ¿Cómo puedo encontrar mi estrella del norte? ¿Cómo saber cuál es mi misión de vida? ¿Cómo saber sanar mis enfermedades? Para encontrar tu estrella del norte, te espero dentro de Northstar en el próximo 11 del 11. Entonces, si quieres entrar en el próximo Northstar, escríbeme la palabra Northstar o estrella del norte por chat privado aquí en Instagram y te mandaré el link para que puedas entrar dentro de la comunidad de Northstar FX. Recuerdo que es de pago. Entonces, ¿cómo saber mi misión de vida? Más de lo mismo. Puedes estudiar la filosofía del Ikigai o también puedes hacerla conmigo dentro de Northstar. O dentro de Ikigai, también tengo la filosofía del Ikigai.
O sea, la filosofía del Ikigai no es mía, sino que es una filosofía japonesa de Okinawa, en la cual las personas que viven allí viven más de 115 años. Es una comunidad súper potente y súper saludable y súper longeva, que se ha estudiado por mucho tiempo el por qué viven tanto tiempo, ¿no? Y la razón de ello es la filosofía que viven. Y la filosofía que viven se llama Ikigai, que básicamente Ikigai significa razón del ser, que es la razón de tu ser, es la razón por la cual te levantas cada mañana, es tu propósito de vida. Y todo esto yo te lo enseño dentro de North Star. North Star, que es Encuentra tu estrella del norte en 33 días de manifestación, tiene un capítulo, que es el capítulo 2, uno de los más largos, el cual se llama Ikigai, que es cómo encontrar tu propósito de vida, cómo encontrar tu razón del ser. Así que empezamos el 11 del 11, pero puedes empezar ya, porque hay mucho contenido, entonces puedes empezar ya. El 11 del 11 empezamos lo que son el cara a cara, el que estás conmigo en persona. Pero antes del 11, o sea, hay mucho contenido por ver y hay mucha información que ya va a ayudarte a poder subir al chakra más alto, que de eso se trata, ¿no? Entonces, si quieres avanzar en este camino, te espero dentro de la comunidad de North Star FX y te espero dentro del chat privado de aquí de Instagram para yo mandarte el link y que puedas empezar lo antes posible. ¿Haces parte de alguna asociación? No. Nada. Soy FX y ya está. Lo que veis en redes sociales. ¿Qué crees de los registros akáshicos? Los registros akáshicos son... Hay muchas maneras. Son registros akáshicos, constelaciones familiares, todo esto. O sea, todo lo que tiene que ver con la energía del universo es el éter. El éter es todo lo que nos rodea. La comparación que siempre hago para que todo el mundo me entienda es que el éter es lo que nos rodea, es el 99% de espacio vacío que está dentro de un átomo. O sea, todo lo que nos rodea son átomos, todo. O sea, hasta las piedras en la luna, la narrativa esta popular de hasta las piedras en la luna, o sea, de que existe la luna básicamente, es de que hasta las piedras en la luna, hasta todo lo que conocemos en el universo está compuesto por átomos. Entonces, como todo está compuesto por átomos, esa estructura más mínima que nosotros podemos conocer son los átomos, y lo que está dentro de los átomos son quarks y son electrones vibrando a cierta frecuencia. ¿Qué significa esto? Pues que el interior de un átomo, o sea, todo lo que nos rodea está hecho de átomos, o sea, todo lo sólido y todo lo que vemos está compuesto de átomos. Y lo que está dentro de un átomo es un 99% de espacio vacío. ¿Por qué? Porque son quarks y electrones vibrando a cierta frecuencia. Entonces, lo único sólido que hay es un 0,00001% dentro de todo lo que conocemos. Entonces, todo lo que conocemos en el universo como sólido cabría dentro de un terrón de azúcar. Todo lo demás es espacio vacío, es energía. Esa energía es el éter, que se dice akasha en India. Entonces, los registros akáshicos viene de coger la energía que está a nuestro alrededor. Entonces, bueno, esto y la energía de la cual hablaba Tesla y todo, o sea, toda la energía que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esta energía que nosotros tenemos a nuestro alrededor es como el agua para los peces que literalmente están dentro del mar sin darse cuenta. Pues es lo mismo para nosotros. Vivimos en un biocampo que es energético, es energía. Entonces, los peces están compuestos por agua y viven dentro del agua. Nosotros estamos compuestos de energía y vivimos dentro de la energía. Me explico, ¿no? Entonces, los registros akáshicos no es nada más loco, no es nada más allá de coger la energía que tenemos a nuestro alrededor y poder interpretar... básicamente es como unos registros, una energía, es una información que está a nuestro alrededor, que está directamente aquí. De ahí es donde viene pues lo que nosotros tratamos de manifestar, etcétera, ¿no? Porque hacemos visible lo invisible. De este mundo universal que está aquí, que es energía, sacamos lo invisible y lo hacemos visible. Y es todo lo que hacemos cuando manifestamos y cuando atraemos a nuestra realidad, ¿no? Pero más allá de eso, los registros akáshicos son información. Información que es atemporal, porque esta dimensión a la cual está aquí ahora mismo no existe. O sea, no existe. Esta dimensión que ahora mismo está aquí es atemporal. No está en esta dimensión, no está en esta tercera dimensión, sino que está en las dimensiones superiores. Entonces, por eso, seguramente aquí alrededor mío, tenemos diferentes guías, tenemos diferentes seres, espíritus, etcétera, pero que no somos capaces de captar, no somos capaces ni de ver ni de tocar, simplemente de sentir a través del campo electromagnético de nuestro corazón, y que es nuestra vibración, que es nuestra alma, que es nuestra conciencia, ¿no? Pero esto que son dimensiones superiores, hay personas que son capaces de canalizar esta información que está a nuestro alrededor y hacen lo que se diría los registros akáshicos. Y como hemos dicho, es el éter, o sea, no es nada más diferente que el éter. Se habla de lo mismo, pero de diferentes maneras.
Carl Jung, por ejemplo, hablaba del inconsciente colectivo. Nikola Tesla hablaba del núcleo del universo desde el cual nosotros podemos extraer conocimiento, fuerza e inspiración. Otras personas hablaban del biocampo. Jacobo Greenberg hablaba del biocampo también, ¿no? Perdón, de la malla bioenergética llamada... ¿cómo lo decía Jacobo Greenberg? Hablaba de la malla, ¿no? De la lattice. La lattice hablaba Jacobo Greenberg. Y así todo el mundo. Madame Blavatsky hablaba de el Isis sin velo. Pero no es más allá que lo que nos rodea, el 99% de espacio vacío dentro de un átomo, ¿no? Si lo traemos al siglo XXI. Entonces, eso es los registros akáshicos. Es el akasha. Que el akasha es el éter. Últimamente pido señales al universo y flipo. En plan, quiero ver un conejo y aparece un conejo. Básicamente, por eso se dice pide y se te dará. Porque literalmente todo lo que piensas es lo que vas a ver manifestado en el mundo físico. Pero no desde este pensamiento de la ley de la atracción, de pienso que quiero un coche y lo voy a conseguir. No, porque hay unas leyes universales, las cuales están reguladas por el tiempo, las cuales existen, por ejemplo, como la ley de la causa y el efecto, y cómo tú vas a poder generar un efecto si no estás vibrando en la causa. ¿Me explico? ¿Cómo tú vas a poder generar ese coche si no estás vibrando en la armonía y en la vibración de poder generar ese coche en el mundo físico y real? Entonces, no es tanto ese pensamiento de lo piensas y lo manifiestas, que sí, porque funciona así. Por eso Napoleon Hill hizo el libro de Piense y hágase rico. Pero hay que entender cómo funcionan las leyes universales, que es lo que la mayoría de las personas no entiende. Y cuando ven que no le funciona, luego dicen que todo esto no funciona, ¿no? ¿Sabes? A ti no te ha funcionado, pero ¿por qué a ti no te ha funcionado? Porque tú no lo has hecho bien, básicamente. Y que tú no lo hagas bien no significa que a los demás no le funcione, porque a mí me funciona y a todo el mundo le funciona. Y literalmente tú estás manifestando así, porque nosotros estamos manifestando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, las 365 días al año. Constantemente estás manifestando. O sea, no hay un día que no manifiestes. Desde el momento que naces tienes una vibración y esa vibración está manifestando. Lo que pasa es que con el tiempo tienes dominio y habilidad de la biodescodificación de la realidad, y con el tiempo eres capaz de manifestar lo que quieres a través del nivel de conciencia que tengas. Básicamente de la información que tengas dentro de tu psique. Entonces, últimamente pide señales al universo y flipo. Pues pide y se te dará. Le compartí a mi hijo tu página y también ha conectado muchísimo. Gracias y dile que se ponga las pilas entonces. Te amo, Efecto, me encanta escucharte en YouTube, aunque repita los vídeos. Gracias, Alain. Tengo que subir contenido a YouTube, lo sé. Lo que pasa es que me da pereza. Es como que subir contenido a YouTube es como que lo hago por la parte de que YouTube paga, porque yo en redes sociales estoy en todas, pero es como que YouTube paga y es como hacer el contenido en YouTube simplemente porque sé que YouTube me va a pagar me da mucha pereza. Entonces prefiero seguir haciendo contenido como siempre lo he hecho, porque básicamente no es por el dinero, sino por hacer un contenido que me guste, porque si no, ¿para qué lo hago, no? Entonces estar en YouTube aún me cuesta, pero bueno, tendré que entrar algún día porque los vídeos en TikTok y en Instagram llega un día que se pierden, pero en YouTube siempre están ahí. Entonces es algo muy potente. Entonces algún día no, este invierno, este Winter Arc me voy a poner. ¿Conoces los chakras de la Tierra? ¿Crees en ello? Así es, pero es que el chakra de la Tierra básicamente es el plexo solar. O sea, es un punto energético que tenemos, que básicamente es el mismo que está ahí fuera, porque como es arriba es abajo. Todas las religiones llevan al amor, así es. Esa es la espiritualidad que te enseñan todas las religiones. Entonces no te quedes con la religión, quédate con la espiritualidad, porque la espiritualidad es lo tocante a ti. ¿La matemática puede explicar las emociones? A ver, la matemática puede explicar el efecto de las emociones, pero no puede explicar la causa, porque la causa es espiritual, es energética, y es imposible explicarla matemáticamente. Porque, bueno, a ver, es que es lo que te digo, o sea, se puede explicar el efecto, pero no se puede explicar la causa. Se puede explicar el abrazo que le hago a la persona después de sentir amor, pero no se puede explicar la causa de por qué siento amor. ¿Por qué? Porque está en otro plano y es intangible. ¿Me explico o no? Puede explicar que yo, a través del amor, sienta la necesidad de hacer algo. Y eso es el efecto, y eso es lo que se puede explicar matemáticamente. Es la ciencia, es como la ciencia. La ciencia y la matemática te puede explicar el efecto, pero no te puede explicar la causa.
¿Por qué? Porque la causa viene de dimensiones superiores, algo que está fuera del espacio y del tiempo. Algo está fuera de nuestro propio entendimiento y de lo que nosotros entendemos como la matemática. ¿Me estoy explicando o no? La ciencia, en este caso, por así decirlo, esto que estoy explicando sería, el efecto sería el tomate, ¿no? Para poner un ejemplo, sería un tomate, que es el efecto, es lo que ha salido en este plano tridimensional. Pero la semilla sería la causa y sería algo intangible que no podemos llegar a entender. Porque ¿de dónde sale? ¿Sabes? Me estoy explicando, ¿no? La semilla y el crecimiento de la semilla y todo esto es algo que está fuera de nuestro proceso cuando el tomate crece, porque está directamente debajo de la planta, debajo de la tierra. Entonces no lo vemos. Entonces solamente vemos el tomate cuando ha florecido. Y esto es lo que pasa con la ciencia, con las matemáticas. Te pueden explicar por qué ha salido un tomate, por qué tal, por qué tal, por qué tal. Está muy bien, pero no te pueden explicar de dónde viene la semilla. ¿Sabes? Eso es lo que no llega, porque está debajo de la tierra y ya está fuera de lo que nosotros entendemos, está fuera de esta dimensión. Northstar es de pago y cuánto. Depende de tu situación, porque hay 3 módulos. Hay módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Y están diferenciados por tu nivel de conciencia, por tu nivel por tu situación a nivel de tiempo y de accesibilidad, y también por tu nivel económico, porque no es lo mismo personas pagando con una moneda desfavorable en Argentina o Venezuela en comparación de una persona pagando con una moneda que es el euro aquí en España, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, o el dólar. Entonces, hay 3 situaciones diferentes, tanto de accesibilidad, de conciencia y de económica. Depende de ti. ¿Hasta cuánto quieres realmente esta información? ¿Cuánto realmente quieres progresar? ¿Cuánto realmente quieres vivir tu propósito de vida? ¿Cuánto realmente quieres avanzar? Depende de ti. Porque realmente todos, independientemente de que vivas en Argentina, Venezuela, España, Suiza, donde tú quieras, todos tenemos unas situaciones, tenemos unas oportunidades a nuestro alrededor. Entonces, está en tu mano cogerlas o no. Porque verdad que en Argentina, en Chile, en Venezuela y en todos los lugares, en todos los países del mundo hay personas que fracasan y hay personas que tienen éxito, pues de la misma manera todos tenemos las mismas posibilidades, ya que todos en cada uno de los lugares en los que estamos tenemos las mismas posibilidades. Me tocó comenzar a seguirte para escuchar más. Me dejas con ganas de saber más y más y más. Gracias, gracias, gracias. Es un placer. Muladhara es el plexo, raíz es el tierra. No, Muladhara es el más bajo de todos, es el chakra raíz. Pero el plexo solar, vale, el plexo solar es este de aquí y es el de tierra. Este es el de tierra, el plexo solar, que está antes del chakra de la garganta. Pero el raíz es el Muladhara. Y el crown sería el Sahasra, que es el que está aquí, que es la iluminación, por así decirlo, ¿no? Qué lindo eres, vamos a escucharte, gracias. Gracias por lo enseñado en Ikigai. Ahora por Northstar, así es. Todos los que venís de Ikigai, recordad que tenéis un 20% para entrar dentro de Northstar. Y todos los que ya habéis hecho Northstar tenéis un 50%. Me siento perdido, pues entra dentro de Northstar. O sea, 90% de los problemas se solucionan cuando encuentras tu propósito de vida. Pregunté cuánto porque estoy en Argentina. Entiendo perfectamente lo que explicas. Así es. ¿La información que se tiene en la psique es necesariamente consciente o puede estar almacenada de vidas pasadas y no ser reconocida? Y es por eso que manifestamos sin saber cómo lo hacemos. Así es. Cuando hablamos de psique es muy profundo, pero cuando hablamos de psique hablamos de subconsciente e inconsciente. Inconsciente ya sería 5ª dimensión, pero inconsciente es 4ª dimensión. O sea, subconsciente, perdón, es 4ª dimensión. Entonces, las vidas pasadas se almacenan en el subconsciente. Por eso tenemos dones y talentos que no sabemos de dónde vienen. Por eso tenemos información. Por ejemplo, los niños que estudiaba Ian Stevenson tenían información, ¿cómo se dice? Déjà visit. Déjà visit es como el déjà vu o el déjà... Hay un montón, hay déjà vu, déjà... ¿Cómo era? Hay déjà vu, no me acuerdo de los otros, pero hay un déjà visit, un déjà... Se me han olvidado ahora mismo los demás, pero déjà visit es del lugar, de visita. Entonces, cuando tienes una visita a un lugar que tú ya reconocías, pero que realmente nunca habías estado, pues es lo mismo, ¿no? Esa información está dentro del subconsciente. La información de los dones, de tocar el piano, de
conocer la música, de conocer tal, son dones de otras vidas, al fin y al cabo, que se guardan en el subconsciente. Ver el aura, ¿qué significa? Pues básicamente que tienes la capacidad de deshacer el velo que tienes delante, que estás más en la supraconsciencia que en la mente, que tienes la capacidad de conectar con las ondas sutiles del astral, y tienes la capacidad, o sea, piensa que todo es vibración, en todos son ondas frecuenciales, entonces dependiendo de la frecuencia en la que estás, verás una cosa o verás otra. De la misma manera, si eres capaz de ver el aura, significa que estás en una vibración más cercana a teta, que son la relajación, que son la hipnosis, la creatividad, básicamente es las puertas del astral, que es el subconsciente. Entonces significa que estás en una vibración más cercana a la puerta del astral, que es ese subconsciente, ¿no? Que son las ondas teta, baja onda delta, etc. Entonces tienes la capacidad de ver esas frecuencias. Y tienes la capacidad de ver el aura de las personas. Y tienes la capacidad incluso, hay personas que tienen la capacidad en este caso de ver no solamente el aura de las personas, ¿no? Sino de ver otros espíritus, otras conciencias y sus auras. Hay una fotografía que se llama fotografía Kirlian, que te enseña el aura de las cosas, te enseña la parte energética de las cosas. Podéis buscar la fotografía Kirlian, en la cual puedes ver el aura de las personas, puedes ver los colores, puedes ver la vibración que tiene cada una de las cosas y la parte energética que se ve. Y eso es lo que vería una persona, o lo que percibiría, porque no es que se vea directamente, sino que se percibe. Una persona que obviamente tiene esa capacidad, ¿no? Hola Ari, siento con mucha vibración que salgo de mi cuerpo cuando duermo, pero no por completo. Una parte se queda pegada y no consigo tomar control. Eso es parálisis del sueño. Básicamente tu cuerpo se queda inmóvil y tú sabes y ya tienes esa capacidad. O sea, tú lo que estás viendo ya es con el alma, con esa supraconsciencia. Ya estás viéndolo desde la conciencia que no es local. Entonces tratas de hacer ese paso, pero no sales. Básicamente te quedas enquistada. Eso es la parálisis del sueño. O básicamente visión extraocular, no, visión, básicamente, salir fuera de tu cuerpo, proyección astral. Esto, Embodiment Celestial habla mucho. Embodiment Celestial habla muchísimo de esto. Podéis buscarlo. De la proyección astral, básicamente. Ayer me fumé un porro y creo que vi mi aura y me asusté. Nunca me había pasado. Pues es más normal de lo que crees. ¿Qué te llevó a encontrarte en este punto? O sea, ¿cuál consideras que fue el detonante o lo que germinó el inicio de tu proceso? A ver, este proceso es como si te dijera, en tu vida, ¿cuál ha sido el punto que te hizo empezar a experimentar tu vida? O sea, no hay un punto en sí, sino que es sucesión tras sucesión. Nosotros no solamente tenemos un despertar, sino que tenemos bastantes despertares. Tenemos el despertar de conciencia después de los 7 años y después ya tenemos diferentes despertares de conciencia dependiendo de lo que vivas en tu vida, ¿no? Y despertares espirituales también, más allá de lo físico. Pero no sabría decirte, tuve bastantes, pero el que yo recuerdo y el último en 2021, 100%, en 2021, 2022, fue de los más heavies también, que es cuando estuve en Londres. Los que ya sabéis mi historia lo sabéis, estuve en Londres y literalmente estaba pagando karma en salud, en dinero y en amor. La estaba cagando pero bien en salud, en dinero y en amor. Y ese fue mi último hasta aquí. Y eso fue mi último, por así decirlo, detonante, ¿no? Evento canónico. Ese 20% de Ikigai termina en el impuesto del país, de mi país. Pero puedes ver que hay diferentes módulos para cada uno de los, o sea, para sobre todo las personas que vivís en Latinoamérica, y la diferencia de la moneda no es favorable. Del subconsciente tenemos que programarnos, así es. No consigo ser constante en mis emprendimientos porque te falta un deseo ardiente por conseguirlo, te falta un propósito de vida, te falta un propósito espiritual que te ayude a superar todos y cada uno de los miedos que tienes, que vaya más allá de ti como persona, que vaya más allá de todo lo que conoces, que vaya más allá de ti, básicamente. Entonces, que vaya más allá de todos los miedos que tienes. Entonces, en ese momento, todos los emprendimientos que tengas triunfarán. Pero tienes que encontrar ese propósito de vida. Si quieres encontrarlo, te lo enseño dentro de Northstar. Hola, gracias por lo que compartes. Una pregunta: ¿por qué es la sensación de que te falta el tiempo?
Eso es una sensación que estás prolongando cada vez que piensas en ello. ¿Cómo lo explico? Cada vez que tú... O sea, tu propia creencia de que te falta tiempo es la que está creando la falta de tiempo. ¿Me explico? Tu propia creencia de que no tienes dinero te está creando constantemente que no tienes dinero. ¿Me vas entendiendo? O sea, tu pensamiento lo pones en un lugar y eso es lo que acabas manifestando constantemente. Entonces, la sensación de que te falta tiempo sobre todo viene porque estás dándosela a otra cosa. Estás invirtiendo tu energía a otras cosas y no estás organizándote. Pero claro, todo eso te pasa porque estás creyendo en falsos dioses. Tendrás un trabajo al cual no te gustará ir y seguramente irás por obligación para poder subsistir. Entonces estás en los chakras más bajos, en la supervivencia para poder comer, beber, dormir, reproducirte. Estás en los chakras más bajos. Entonces lo que tienes que hacer es subir a los chakras más altos, que significa encontrar un propósito de vida. Cuando encuentres un propósito de vida y vives por tu pasión, empiezas a utilizar las horas y la energía a tu favor. Y automáticamente yo te enseño a cómo vivir de tu pasión, porque es un proceso, porque ahora estamos todos, la mayoría de las personas están ahí en ese sistema encarcelados, ¿no? Viviendo, chupando de ese sistema, que ese sistema lo único que hace es esclavizarte al darte esa paguita cada mes para que tú sigas viviendo de ello, ¿no? Y sigas esclavizado. Y sigas en esa falta de tiempo. Y sigas en esa falta de todo. Entonces tienes que encontrar tu propósito de vida y vivir de tu pasión. Y al momento que hagas la vinculación, desde el momento en el que estás ahora hasta vivir de tu pasión, descubrirás que el tiempo realmente no existe, ¿no? No, el tiempo no existe, no. Pero que esa falta de tiempo es una ilusión. Porque todos tenemos 24 horas. Solamente que unos las utilizan y otros no. Unos las utilizan para pagar los sueños de otros y otros las utilizan para literalmente vivir su propia vida, para vivir en este jardín del Edén. Desde muy chica veo el aura. Así es que es una realidad para muchas personas, al fin y al cabo. Los mexicanos veneran a la Santa Muerte. ¿Es una vibración baja? Depende, porque es que no existe el bien y el mal. No existe lo bueno y lo malo, sino que existen las consecuencias de ello, lo que sería karma y dharma. Lo que sería un causa y efecto que constantemente te da un resultado. Entonces depende del resultado. Pero no existe el bien y el mal. Es que no sé cómo explicarlo. Hace 50 años estaba bien quemar a las brujas. Hace 200 años estaba bien quemar a las brujas. Entonces, ¿eso era bueno o era malo? Tenía un resultado doloroso y negativo para las personas a las que se quemaba. Y se tenía una consecuencia, ya que la gente no quería que se siguieran... Bueno, las familias de las brujas en este caso no querían que se siguieran quemando brujas, ¿no? Pero, ¿qué era bien y qué era mal? No existe realmente. Entonces, si tú le llamas Santa Muerte, si tú haces satanismo para poder crecer como persona, ¿estás haciendo algo malo o estás haciendo algo bueno? ¿Sabes? No existe bien ni mal, sino que existe la conciencia que nosotros le ponemos. Nosotros lo que hacemos es catalogarlo a través de nuestros pensamientos. Y lo que existe, lo que nosotros entendemos como karma, que el karma no es una fuerza sobrenatural, pero lo que nosotros entendemos como karma es la consecuencia de ello. Es el efecto de la causa que estás haciendo. A esto me refiero, ¿sabes? Con la parte de la Santa Muerte. No es que sea una vibración baja. Depende de la vibración que tú le pongas a ello. Si tú le pones una vibración baja, será una vibración baja. Pero tú puedes estar... Hay personas que son súper negativas, no que son negativas, sino que tienen connotaciones negativas constantemente, como, esto es así, esto tal, no sé qué, pero realmente están pensando bien. Y si están pensando bien, la vida les va bien. ¿Me explico? O sea, si yo, para motivarme a mí mismo, me digo, soy el puto amo, ¿no? Digo, soy el puto amo. El puto amo sería una palabrota y tiene una connotación negativa. Pero ¿verdad que para mí, soy el puto amo es... soy el puto amo y soy el boss, pues eso automáticamente para mí tiene otra vibración completamente diferente. Entonces, no tiene nada que ver con que le pongas Santa Muerte o que los mexicanos tengan eso, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la vibración que tú le pones a ello. Es como el dinero, o sea, el dinero no existe. Lo que existe es la creencia que tenemos todos acerca del dinero. Pero el dinero realmente es un papel o es un dígito en el banco. Entonces, es la vibración que tú le pones. Entonces, la vibración que tú le pongas a esos conceptos, a la muerte o a lo que tú quieras, es lo que automáticamente va a hacer que ese resultado sea positivo o negativo. ¿A qué frecuencia vibraba Jesús? Se dice que, por ejemplo, la vibración más alta son 750, 800 Hz, que sería como la vibración de la iluminación, ¿no? Se dice que Jesucristo vibraba a 1500, a 2000. Pero bueno, ya no sé qué decirte.
Pero si miras la frecuencia, la tabla de las emociones del Dr. Hawkins, puedes darte cuenta de que la vibración más alta es la de la iluminación. Que bueno, luego hay un estudio que se llama Spain, no de España, sino SPANE, que constata que la vibración más alta es la autenticidad, pero estaría por ahí, no pasaría de 1000. Entonces, se decía que Jesucristo, aquí ya no sé, porque yo no estuve con Jesucristo, pero se decía que Jesucristo vibraba a más de 1500, tirando para 2000. Para que entendáis también ese concepto de eliminar los pensamientos que no nos dejan avanzar. ¿Qué limpieza tuvo que hacer una persona como Jesucristo para poder hacer esos milagros de los cuales se hablaba, ¿no? Para que veáis que también todo este concepto y toda esta parte bíblica de lo que hacía Jesucristo, de abrir las aguas, como decía Moisés, etcétera, 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 son mensajes que están ahí para nuestra propia elevación de la conciencia y para darnos cuenta de lo que podemos hacer en este jardín del Edén. Pero claro, hay que llegar a ese nivel de entendimiento, hay que llegar a ese nivel de conciencia, hay que llegar a ese nivel de vibración. Que muchas otras personas hacen, ¿eh? Hay personas en la India, todos lo sabemos, ¿no? Las personas en la India, en el Tíbet, en Utah, en Estados Unidos, las cuales hacen todo este tipo de trabajos. Si veo los parásitos, ¿cómo se sale de la noche oscura del alma? A través de encontrar un sistema de creencias que te empodere y que no te victimice. Porque si estás en la noche oscura del alma es porque te has dado cuenta de que el sistema de creencias que tenías no te ha llevado a ningún lugar. Y ahí es cuando haces cao y ya tienes la noche oscura del alma. En el momento que sales es cuando adquieres un sistema de creencias que te permite avanzar, que te permite crecer, que te permite empoderarte. Y este sistema de creencias es el que yo te enseño dentro de Nostar. Es la saturación del 95% de pensamientos inconscientes, porque con eso es lo que tú vas a manifestar en tu vida. Todo lo que guardes dentro, todo lo que grabes dentro del jardín de tu subconsciente es lo que automáticamente va a florecer en tu vida. Y esto es lo que hacemos dentro de Nostar. Literalmente, adquirir el sistema de creencias que te ayude a manifestar todo lo que tú quieras en tu vida. ¿Qué piensas de la WIT? ¿Afecta al rendimiento mental? Totalmente. O sea, ¿cómo vas a decir que no? La WIT te hace pensar, depende de qué marihuana utilices, obviamente, pero la marihuana que ahora mismo está circulando por todos lados lleva más químicos y está más procesada que cualquier otra cosa. Entonces, esa WIT es un poco como el opio que se usaba los gobernantes usaban en China en el siglo XVII. Era como un quiero y no puedo. Los gobernantes en China en el siglo XVII les daban opio a sus trabajadores. ¿Para qué? Para mantenerlos abajo, para mantenerlos sumidos y sin ganas de querer avanzar. Entonces la WIT es un poquito lo mismo ahora. La WIT sí que es verdad que es una planta ancestral, como por ejemplo en Jamaica, que en Jamaica la utilizan de una manera, casi es un dios. Podéis ver ¿cómo se dice? A Bob Marley, ¿no? Como tenían esa religión, era casi como una religión la WIT. Yo no sé si tanto es una religión, pero sí que es verdad que es una planta ancestral, es una planta que viene por Dios y el cannabis tiene unas propiedades curativas alucinantes, pero ahora mismo esa arma de doble filo, esa arma tan poderosa se está utilizando para todo lo contrario. Se utiliza para dormir a la población, como el opio en el siglo XVII con los gobernantes de China. Entonces tienes un arma de doble filo. La WIT está ahí para que tú la utilices y llegues a ese estado de conciencia, pero no para que la utilices y abuses cada día para poder utilizar y para poder llegar a ese estado de conciencia, porque en el momento que la utilizas para eso, ya deja de ser espiritual, estás apegado a ello. ¿Y qué se habla siempre del mundo espiritual? Tienes que desapegarte de todo, tienes que abstraerte del mundo para poder llegar al reino. Y si estás todo el día fumando weed, no vas a llegar a eso, no vas a llegar a ese nivel de entendimiento. La weed sí que también se utiliza de manera médica y de manera pediátrica y tal, y lo corroboro porque tiene mucho sentido para la salud mental. Pero el momento que tú lo utilizas para escapar de tu realidad, ya no tiene nada de espiritual. Entonces sé por qué me lo preguntas. Si me lo preguntas, es por eso, porque la utilizas para escapar de la realidad. Obviamente tiene problemas para tu salud y para tus patrones mentales. Porque cuando tú fumas weed, o sea, tú te vas a dormir y no descansas. No descansas bien, porque no estás descansando bien cuando fumas. Y de la misma manera, porque también lo que hacemos para fumar es pelotazo para ir al astral directo, ¿no? Entonces ese pelotazo no te va bien para dormir. Y de la misma manera al día siguiente te levantas más cansado. De la misma manera tomas peores decisiones, porque no tomas decisiones completamente al 100%, sino que tomas peores decisiones. Entonces no te tengo yo que decir que fumar weed cada día no te va a servir de nada.
Pero hay que tener la diferencia de que es una planta ancestral y que realmente es algo muy poderoso, pero si la utilizas bien, no si abusas de ello. Es como los hongos, ¿eh? Los hongos es lo mismo, los hongos son brutales, es un antes y un después, pero no todo el mundo está preparado. Todo el mundo nace preparado, pero después del conocimiento mental y social que hay en la sociedad, no todo el mundo ya no todo el mundo está preparado, pero son brutales, o sea, es un antes y un después, pero tienes que saberlos utilizar. Os recomiendo mucho a Terence McKenna. Terence McKenna es un etnobotánico que hablaba mucho de esto. Hizo un estudio muy potente en los años 70-80 acerca de toda de la psilocibina, de todo lo que es los estados alterados de conciencia. ¿Qué influyen en las ECM en lo espiritual, las experiencias cercanas a la muerte? No es que influyan las experiencias cercanas a la muerte en lo espiritual, pero sí que si tienes una experiencia cercana a la muerte, básicamente es un antes y un después también, ¿no? Yo no he tenido ninguna, o sea, sinceramente no he tenido ninguna, pero todo el mundo ha escuchado hablar de alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Y qué te dice una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Pues que lo típico que en las películas, ¿no? Veía ese túnel, o sea, literalmente eso que se sale de las películas del túnel es lo que ve la mayoría de las personas. Ve una luz, un túnel, tal, pero también lo que te dicen que sentían una sensación de amor que no la habían podido describir nunca. ¿Por qué? Porque están entrando a ese astral, están volviendo espiritualmente a ese lugar, energéticamente a ese lugar, y están sintiendo una vibración que es la fuente, que la fuente es de donde venimos. Pero bueno, es aprender de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero muchas personas hablan de la reencarnación y han tenido estudios con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Aquí en Barcelona está Manuel Sansegarra, sino también está Brian Weiss. Brian Weiss hacía regresiones de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y Ian Stevenson también, e incluso Alan Kardec tiene un libro que se llama El libro de los espíritus, el cual te habla desde otro punto de vista completamente diferente, pero es desde el mundo espiritual, desde el mundo espiritista. ¿Cómo sabemos en qué vibración estamos? Observa tu entorno, observa tu salud, tanto mental, emocional, física. Observa tu dinero, observa tu dirección de propósito y dirección de orientación en tu vida, y observa tu amor, tanto el amor propio que tienes como el amor incondicional que das a los demás, a tu pareja, o si tienes o no, a tus familiares, a tus amistades, a tus relaciones laborales. Obsérvalo y categora, o sea, pon del 1 al 10 cada una de estas cosas que te acabo de decir, ¿dónde están? Tu amor propio, tu salud, tu dinero, ¿dónde está? Del 1 al 10. Y ahí determinarás cuál es tu vibración, si es una positiva o es una negativa. Por sus frutos les conoceréis. ¿Por qué existen los fantasmas si se supone que todo es energía? Porque los fantasmas también son energía. Es que, ¿qué sentido tiene eso? O sea, los fantasmas, o sea, hay que entender que todo es energía y que todo es vibración, que todo son frecuencias vibratorias rebotando en todos los lugares, y todo lo que nosotros entendemos y vemos y está dentro de nuestro entendimiento, todo lo que está dentro del universo conocido que conocemos, es energía, son frecuencias vibratorias. Entonces los fantasmas están en una frecuencia vibratoria diferente, que es literalmente cuando entras al astral, son las ondas sutiles del astral. Cuando bajas a ondas teta, incluso cuando bajas a ondas delta, que es el inconsciente, lo que se llamaría el inconsciente, tienes la capacidad de conectarte a esas frecuencias sutiles. ¿Por qué crees que hablan tanto del flúor y de las toxinas y de los metales pesados? Porque eso te lleva a una vibración tan pesada y tan material que no te permite conectarte con el astral. Entonces, cuando las personas ven fantasmas, ven el astral, ven el mundo espiritual y todo esto, no es que no exista. Cuando una persona te dice que no existe, sí que existe, pero esa persona es incapaz de poder verlo. ¿Por qué? Porque no está en la vibración adecuada para poder verlo. Por eso se dice que tienes que creer para poder ver. Porque no va al revés, no funciona al revés. Entonces, no es que los fantasmas... O sea, tu pregunta ha sido, ¿cómo existen los fantasmas si todo es energía? Pues porque básicamente los fantasmas también son energía. Todo es energía, incluso tú eres energía. Lo que pasa que depende de la frecuencia vibratoria que tú tengas, o sea, de la energía que tú tengas, de la frecuencia, de la vibración que tú tengas, verás unas cosas o verás otras. Por eso, hay mucho más allá de lo físico y hay mucho más allá de los 5 sentidos. Porque todo ese mundo, todo el mundo astral, todo el mundo onírico, todo el mundo paranormal, que podríamos decir, está fuera de los 5 sentidos. Y solamente hay personas que tienen la capacidad de sentirlo.
¿Cómo es capaz de sentirlo? Capaz de percibirlo a través del campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo físico, que es las frecuencias vibratorias que emanan desde el cerebro, las frecuencias vibratorias que emanan desde el corazón y las frecuencias vibratorias que emanan desde el intestino. Los tres, que se llama Merkaba de luz, dentro de una filosofía un poco más judía, es el Merkaba de luz. Y esto es el campo electromagnético que rodea tu cuerpo y que va varios pies fuera de tu cuerpo físico. Entonces, a través de ese campo electromagnético somos capaces de contactar con las frecuencias electromagnéticas que están a nuestro alrededor. Por eso somos capaces de sentir a las demás personas. Por eso cuando alguien te está mirando por detrás tienes la sensación de que alguien te está mirando, porque tienes la capacidad de conectarte a las demás frecuencias vibratorias. Entonces, de la misma manera, esas frecuencias electromagnéticas son atemporales. Entonces, están más allá, o sea, literalmente van fuera de tus 5 sentidos y tienes la capacidad extrasensorial de conectarte a las demás cosas que te rodean. De ahí viene la intuición, de ahí vienen las corazonadas del campo electromagnético de tu corazón, y de esta manera tienes la capacidad también de conectarte al astral, de conectarte a todo este mundo que nosotros entendemos como fantasmas, guías, energías, pensamientos, etc. Literalmente son dimensiones superiores y están aquí a nuestro alrededor. Lo que pasa es que dependiendo de la frecuencia vibratoria en la que estés, lo verás o no lo verás. O sea, ¿por qué te dicen a veces que tienes larvas enganchadas, que tienes larvas energéticas, que tienes entes de otra dimensión, entes del bajo astral que literalmente se están llevando tu energía? Porque literalmente, si estuvieran, en mi caso, yo sé que no porque yo estoy limpio, pero si estuvieran, estarían aquí directamente chupando mi energía, pero yo no sería consciente de ello. ¿Por qué? Porque estoy en otra dimensión. Entonces, al estar en otra dimensión no soy capaz de sentirlo, ni de verlo, ni de tocarlo, ni de sentirlo, ni nada. Solamente soy capaz de percibirlo. Pero ¿cómo vas a ser capaz de percibir eso si estamos capados constantemente a lo que es nuestra glándula pineal? Que nuestra glándula pineal es la capacidad, es la puerta que tenemos a ese astral. ¿Me explico, no? Entonces, ¿por qué crees ahora, si esto es nuevo para ti, si vienes nuevo a mi sello, por qué crees que tenemos tantas toxinas alrededor? El agua con la que nos duchamos, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Porque todas esas toxinas lo que hacen es literalmente debilitar nuestra capacidad de vibrar, debilitar nuestra capacidad de conectarnos con el astral. Y lo que hacen es enseñarnos una realidad material que realmente es una ilusión, que realmente no tiene nada que ver con el mundo onírico, el mundo desde el cual formamos parte. Por eso Jesucristo decía que nuestro reino no es de este mundo. Por eso Ten Hill también decía que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pero es una ilusión. Y mientras más material, mientras más apegado a la materia, mientras más calcificada, por así decirlo, tengas tu glándula pineal, menos eres capaz de percibir el mundo astral. Me he explicado, ¿verdad? Es brutal el libro de los muertos de Allan Kardec. Así es. Sacarme seres de mi... ¿Te cierran el tercer ojo al bautizarte? No sabría decirte si está hecho intencionalmente. Pero bueno, esto de la cruz aquí dice mucho. Y de la cruz aquí dice mucho. Porque te estás cerrando, ¿sabes? Te estás crucificando literalmente. Entonces es simbología, al fin y al cabo. Entonces esa simbología dudo mucho que te ayude a avanzar. Porque te estás literalmente cortando, te estás crucificando. Así es, Rebeca. Todo depende de donde tú pones tu energía. Así es. Tan agradecida de que ya nada te da miedo y se ve todo de otro punto de vista. Lo podría contar, pero hace falta un tiempo y con un comentario aquí no es suficiente. Una palabra, mucha paz. Así es. ¿Cuál has dicho que es la onda vibratoria en la que se ven los espíritus? Una vez tú bajas, o sea, depende de la frecuencia vibratoria y de la información que tengas dentro de tu cabeza, pero básicamente cuando bajas a delta, delta es casi el inconsciente. Creo que está teta y después de teta está delta. Pues entre teta y literalmente entrando a delta. Que es desdoblarse. Es cuando haces una proyección astral, etc. Así es.
¿Leíste los 4 acuerdos? Sí. Sabiduría tolteca. Así es. ¿Has intentado alguna vez la telepatía? Cuando estás en estados alterados de conciencia y lo haces en compañía, la telepatía es algo natural. Es algo, literalmente, conectas la mente. Tengo un 1% de batería, así que familia, me voy a ir. Pero nada, un abrazo. Encantado de veros a todos. Pero me voy a ir porque si no se me va a acabar la batería. Hasta hoy aquí, familia. ¿Vale? Pronto haré otro live. Subí tu material a YouTube. No se puede perder toda la sabiduría que transmitís. Así es. Voy a empezar en YouTube. Tengo que hacerlo porque todo lo que estoy haciendo se está perdiendo en el tiempo. Que me gusta también, porque me obliga a estar cada día aprendiendo más, haciendo más contenido, subiendo más, porque lo que facilita debilita, ¿no? Pero bueno, voy a tener que subirla a YouTube porque es que si no, YouTube es para legado al fin y al cabo, ¿no? Bueno, familia, muchas gracias a todos. Todos, ya no digo los países, de todos los países en los que estáis. Carga el teléfono, no te vayas, bro. No, ya llevo un rato. Literalmente he dicho, voy a hacer el audio hasta que se me acabe el live hasta que se me acabe la batería. Pero familia, me voy a ir, ¿vale? Haré otro live pronto, no os preocupéis. Quizás lo hago en... ¿Es argentino? No soy. Quizás hago el próximo live en TikTok, 100% lo haré en TikTok. Así que os espero en TikTok, ¿vale, familia? Eres un crack, gracias. Gracias. Bueno, familia, muchísimas gracias a todos. Recordad que todo lo que he estado hablando, toda la información de todo lo que está aquí, todo lo que he hablado, de todos los vídeos que subo, de toda la información que tengo está dentro de Northstar. Northstar es donde tengo toda la información, donde tengo toda mi filosofía. ¿Y está hecho para qué? Porque recordad cuál es mi propósito. Mi propósito es que los efectos de la sociedad, por eso todo lo que hago es FX, porque es Effects of Society, que todos los efectos de la sociedad pasen de negativos a positivos, porque veis cómo estamos. Entonces, la manera que yo tengo para poder llegar a eso es a través de Northstar, porque a través de Northstar ayuda a las personas a encontrar su propósito de vida y a poder sacar su mayor potencial. A través de toda esta información, para luego poder tú vivir de tu pasión. Porque en el momento que tú vives de tu pasión, ya no estás en la supervivencia de ilimitado por comer, beber, dormir, sino que estás podríamos decir, a una dimensión superior, en una vibración diferente, en la cual tienes la capacidad de entender por qué estás aquí en la Tierra. Tienes capacidad de ver mucho más allá de lo físico, de subir al chakra más alto, de vivir en supraconciencia y de bendecir la vida de los demás. Entonces, en ese momento no, eso es lo que hacemos dentro de Northstar, que tengas la capacidad de entender todo esto, de encontrar tu propósito de vida y de que puedas vivir de tu pasión. ¿Para qué? Para vivir en esta supraconciencia, en este Ikigai, ¿no? Que es tu razón del ser. Así que familia, si quieres encontrar tu propósito de vida, o sea, tu estrella del norte en 33 días de manifestación, te espero dentro de la comunidad de Northstar FX. Y eso significa que me tienes que escribir con la palabra estrella del norte aquí por chat privado en Instagram y te mandaré el link para que puedas entrar dentro de la comunidad de Northstar FX. Así que es de pago, solamente personas comprometidas. Muchas gracias a todos, familia. Y nada, eres luz, protege tu energía y recuerda que sois y eres un ser de alta vibración. Chao, familia. Empezamos el 11 del 11, es verdad. Chao, familia.